Continuando con el seminario, el día de hoy nos presenta la doctora Alina Santiago Díaz el tema de lupus y embarazo. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Alina Santiago Díaz, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología, y el día de hoy daré la monografía referente al tema lupus eritematoso sistémico y embarazo, la cual fue supervisada por la doctora Andrea García Vargas, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y coordinada por la doctora María del Carmen Zamora Medina, médico adscrita al Servicio de Terapia Intensiva del Adulto INPER, así como por el doctor Víctor Hugo Ramírez Santés, médico jefe del Servicio de Obstetricia, INPER. Los objetivos de la monografía son los siguientes. El recordar las generalidades del lupus eritematoso sistémico, su epidemiología y los criterios diagnósticos. Se abordará la consejería preconcepcional y las situaciones en las cuales se debe desaconsejar el embarazo. Asimismo, se mencionará la relevancia que tiene el ajuste farmacológico previo a la concepción y el grado de la actividad lúpica en el impacto sobre los resultados adversos maternos y perinatales. Se detallará el seguimiento ideal de la paciente con lupus durante el embarazo y se analizarán escenarios especiales tales como la nefritis lúpica, lupus neonatal y el bloqueo auriculoventricular fetal. Y por último, se enlistarán los puntos claves durante el seguimiento en el puerperio. Por lo cual, el contenido de la monografía está dividido en los siguientes tópicos. Comenzando con la introducción, el lupus deriva del latín lupus, que significa loco, y es considerado una enfermedad crónica autoinmune de patogenia compleja, en donde hay un imbalance entre las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, con una expresión clínica heterogénea. Esta se debe al daño órgano diana por acumulación de los diferentes inmunocomplejos. Al hablar de la epidemiología, a nivel mundial, el lupus eritematoso tiene una incidencia de 1 a 10 por cada 100,000 habitantes, con una prevalencia de 20 por cada 100,000 habitantes, en donde la relación mujer-hombre es de 10 a 1, siendo la edad reproductiva la de mayor incidencia, entre los 15 y los 35 años. A nivel nacional, se cree que cerca de 1.5 millones de personas están afectadas por esta enfermedad, en donde nuevamente la relación mujer-hombre se ve 9 a 1, con una edad de aparición entre los 20 y los 45 años. Con respecto a las cifras institucionales, de acuerdo a las cifras otorgadas por el expediente electrónico entre el 2016 al 18 de octubre del 2021, se tienen registradas 127 pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso, en donde las principales complicaciones fueron preeclampsia, parto pretérmino y restricción de crecimiento intrauterino. Al hablar del cuadro clínico, como bien mencioné, es una patología sumamente compleja. En estas, hasta un 95% puede presentar manifestaciones sistémicas como fatiga, fiebre, pérdida de peso, en tanto que un 95% también puede quejarse de manifestaciones musculoesqueléticas. Un 80% padecerá manifestaciones cutáneas, siendo el exantema malar por excelencia. De igual forma, otras manifestaciones con menor frecuencia, pero de igual importancia, son a nivel neurológico, cardiopulmonar y renales. Con respecto a los criterios diagnósticos, estos fueron actualizados en el año 2019, en donde tanto el Colegio Europeo como el Colegio Americano mencionan que de entrada la paciente deberá tener una titulación de anticuerpos antinucleares por arriba de 1 a 80. Asimismo, se deberá contar con los diferentes criterios aditivos. Estos criterios aditivos están divididos en diferentes dominios y se deberá tener por lo menos un criterio clínico y que al momento de hacer la sumatoria se junten por lo menos 10 puntos. Al hablar de los anticuerpos implicados, como bien mencioné, es imprescindible para el diagnóstico el contar con anticuerpos antinucleares positivos. Otros anticuerpos cobran importancia como lo son los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, los cuales están presentes hasta en un 70% de los casos, y estos guardan relación con el grado de actividad lúpica, específicamente a nivel renal. Otros anticuerpos, como lo son los anticuerpos anti-RO y anti-LA, cobran importancia en la mujer con deseo gestacional, puesto que este guarda relación con diferentes afectaciones a nivel fetal y neonatal, como lo puede ser el lupus neonatal y la aparición de bloqueo auriculoventricular fetal. Asimismo, hasta un 50% de las pacientes con diagnóstico de lupus pueden contar con anticuerpos antifosfolípidos positivos. Dentro de los momentos en los que nosotros podemos hacer alguna intervención, son 4. En la consejería preconcepcional, el seguimiento durante el embarazo, la resolución obstétrica y durante el puerperio.
Comenzando con la consejería preconcepcional, debemos tener muy en cuenta que el lupus eritematoso no tiene un efecto negativo sobre la fertilidad, puesto que se han visto tasas de embarazo similares a la población general. Únicamente en aquellas pacientes con brotes de repetición que tengan historia de nefritis lúpica, uso de inmunosupresores por tiempos prolongados, se ha encontrado que pueden tener alteraciones en el ciclo menstrual y ocasionar insuficiencia ovárica temprana, comprometiendo su fertilidad. No obstante, en el caso de la mujer que busca el embarazo, se deberá ofrecer una evaluación preconcepcional. Esta deberá incluir un equipo interdisciplinario, en donde el punto principal o el objetivo principal es la estratificación del riesgo obstétrico. Esto en función de la enfermedad de base. Se deberá medir la actividad lúpica, la valoración de los estudios de laboratorio y el perfil inmunológico, así como el daño acumulado y las comorbilidades que la paciente pueda tener, y de igual manera se debe hacer un ajuste farmacológico por medicamentos que se consideren compatibles para la madre y el feto. Con respecto a la actividad lúpica, el objetivo principal es tener a la paciente con el menor grado de actividad posible, por lo menos 6 meses. Esto debido a que la presencia de actividad lúpica en los últimos 6 meses antes de la concepción se asocia con diferentes resultados adversos, como la presencia de brote lúpico durante el embarazo, pérdida de la gestación, preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, así como parto pretérmino, todos con intervalos de confianza estadísticamente significativos. Este estudio, publicado en el año 2019, tuvo por objetivo el describir los resultados maternos y perinatales asociados a la actividad lúpica previa a la concepción. Se trató de un estudio observacional en donde se incluyeron a 102 embarazadas que fueron atendidas en un hospital universitario en Campinas entre enero del 2012 y enero del 2018, encontrándose que en aquellas pacientes que conseguían el embarazo con actividad antes del mismo, presentaban hasta en un 23.5% brote durante el embarazo, en donde el trimestre en donde mayor se encontró esto fue en el segundo trimestre hasta en un 54%. Al hablar de los resultados adversos maternos y perinatales, se encontró que la presencia de actividad de manera pregestacional se asocia con un porcentaje incrementado para nacimiento pretérmino, así como para feto pequeño gestacional, aborto y muerte fetal. Asimismo, se encontró que la actividad lúpica de manera preconcepcional incrementa el riesgo para pérdida de la gestación hasta 5.1 veces más y para el nacimiento pretérmino antes de la semana 37 hasta 7.9 veces más, todos con una P estadísticamente significativa, por lo cual los autores concluyen que la actividad lúpica previa al embarazo se asocia con mayor riesgo de pérdida del embarazo, así como de parto pretérmino. Otro de los puntos fundamentales en la consejería preconcepcional es el abordaje paraclínico. Se deberá incluir una biometría hemática, así como reactantes de fase aguda, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, perfil de lípidos, perfil tiroideo. Y en la paciente que tenga historia de enfermedad renal o enfermedad renal activa, se debe solicitar unas pruebas de funcionamiento renal basales, en donde se deberá incluir una recolección de orina de 24 horas. Asimismo, toda paciente con diagnóstico de lupus debe tener un perfil inmunológico actualizado, con anticuerpos anti-DNA de doble cadena, niveles de complementos C3 y C4, el perfil SAF, así como los anticuerpos anti-RO y anti-LA. Con respecto a la valoración en cuanto a la existencia de las comorbilidades y el daño acumulado, es importante tener en consideración que la paciente con lupus tiene mayor riesgo de presentar insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, así como enfermedad renal, y no perder de lado la edad materna, que puede incrementar el riesgo obstétrico. Una vez valoradas las diferentes variables, se debe hacer la integración del riesgo obstétrico, en donde en toda paciente que tenga hipertensión pulmonar grave, enfermedad pulmonar restrictiva, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, ictus o antecedente del mismo, así como brote grave, se deberá desaconsejar el embarazo. En aquellas pacientes en donde no se encuentran estas situaciones, la siguiente pregunta deberá ser sobre el grado de actividad y de remisión de la paciente. Si es que la paciente se encuentra en remisión en los últimos meses, se puede buscar el embarazo. Caso contrario, se deberá desaconsejar hasta llevar al menor grado de actividad posible. En aquellas pacientes en donde se buscará el embarazo, el siguiente paso es el ajuste farmacológico por medicamentos que sean compatibles y seguros para la madre y el feto.
El objetivo principal de tener un manejo farmacológico en la paciente con lupus es el prevenir o suprimir el grado de actividad, minimizando el efecto sobre el feto, por lo cual se deberán equilibrar los riesgos y los beneficios de la medicación. Nuevamente recordando que el manejo farmacológico es responsabilidad del equipo de reumatología, sin hacer de lado al resto de los miembros del equipo interdisciplinario. Los medicamentos que se consideran seguros incluyen a la hidroxicloroquina, la azatioprina, los glucocorticoides, ciclosporina, tacrolimus, los AINES y el ácido acetilsalicílico como profilaxis para preeclampsia. En el caso del rituximab, este se podrá ocupar en el primer trimestre de la gestación preferentemente y quedará sujeto a decisión del médico y al escenario clínico de la paciente. Hablando un poco de cada medicamento seguro, encontramos a los AINES, los cuales son utilizados para el manejo sintomático, preferentemente por periodos cortos de tiempo. No obstante, debemos tener en consideración que estos se deberán evitar a partir de la semana 32 por su asociación con el cierre precoz del conducto arterioso y su asociación con el oligohidramnios. Hablando de los glucocorticoides, como bien sabemos, existen dos grupos, los fluorados y los no fluorados. Para el caso del manejo de la paciente con lupus y embarazos, se preferirá el uso de los no fluorados como la metilprednisolona, la prednisona y la hidrocortisona. Esto debido a que no pasan o no atraviesan la barrera placentaria y por ende no tienen efectos directos sobre el feto. Con respecto a la prednisona, este se considera el tratamiento de primera línea ante brote lúpico, preferentemente con dosis por debajo de los 20 miligramos al día. Otra de las opciones con las que se cuenta es la metilprednisolona, la cual será de utilidad en aquellos brotes moderados o severos y en pacientes que tengan requerimientos altos de glucocorticoides, teniendo en cuenta que la dosis deberá ser la menor dosis efectiva posible. Con respecto al uso de la hidroxicloroquina, esta debe estar indicada en toda paciente con lupus. Las dosis pueden ser las mismas a las pregestacionales. Se puede calcular la dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso al día o bien entre 200 a 400 miligramos al día. Se ha encontrado que la hidroxicloroquina tiene múltiples beneficios tanto maternos como fetales, ya que disminuye el riesgo de bloqueo cardíaco congénito fetal, disminuye el riesgo de eventos trombóticos, así como la presencia de recaída de nefritis lúpica o de brote lúpico durante el embarazo, el riesgo de preeclampsia, de parto pretérmino y de restricción de crecimiento intrauterino. Este estudio publicado en el año 2019 tuvo por objetivo el comparar los resultados obstétricos en aquellas pacientes con diagnóstico de lupus que fueron manejadas con hidroxicloroquina. Fue un estudio de corte retrospectivo en donde se incluyeron a 151 embarazadas que fueron atendidas en un hospital universitario en Corea. Se dividieron en dos grupos. 80 pacientes recibieron dosis de 200 miligramos al día de hidroxicloroquina y 71 pacientes no recibieron hidroxicloroquina, encontrándose una diferencia estadísticamente significativa con los niveles de creatinina sérica, así como el porcentaje de aparición para preeclampsia y de parto pretérmino, todos con una P estadísticamente significativa. De igual forma, los autores de este artículo mencionan que el uso de una dosis de 200 miligramos al día de hidroxicloroquina reduce hasta en un 90% el riesgo de preeclampsia en estos pacientes. Por lo cual, se concluye que la hidroxicloroquina reduce el riesgo de preeclampsia y mejora el pronóstico fetal al disminuir las tasas de parto pretérmino y mejorando el peso fetal al nacimiento. Otros de los fármacos compatibles son los inmunosupresores, tales como la azatioprina, el tacrolimus y la ciclosporina. Estos son ahorradores de glucocorticoides y son considerados de primera línea o de segunda línea en el caso del manejo de los brotes moderados a severos. Con respecto a los fármacos que están totalmente contraindicados en la paciente que busca el embarazo y en aquella paciente que ya está embarazada, son el metotrexato, la leflunomida, el micofenolato mofetil y la ciclofosfamida. Estos deben descontinuarse por lo menos de 1 hasta 24 meses previos a la búsqueda de la concepción. Esto debido a la asociación que guardan con diferentes defectos al nacimiento. Estos medicamentos pueden ser sustituidos sin ningún problema por azatioprina. Una vez conseguido el embarazo, el manejo deberá continuar con este enfoque interdisciplinario, incluyendo obstetricia, neonatología, medicina materno-fetal, reumatología, hematología, nefrología, entre otras. El control del embarazo deberá partir de un seguimiento obstétrico con un control prenatal riguroso, un seguimiento reumatológico y siempre buscando predictores de resultados adversos.
De igual forma, siempre se debe buscar de manera intencionada datos sugestivos de actividad durante el embarazo para un manejo oportuno del mismo, y no perder de vista escenarios especiales como la presencia de nefritis lúpica, la coexistencia con anticuerpos antifosfolípidos o bien síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lupus neonatal y otros desenlaces adversos. Al hablar del control prenatal, se sugiere una primera consulta entre las semanas 6 y 8, en donde, si es que la paciente no recibió consejería preconcepcional, se debe hacer una revisión de los fármacos que la paciente consume y se deberá detallar todas las complicaciones potenciales que pueden presentarse durante el embarazo, tanto para ella como para el feto. De igual forma, si es que no se ha iniciado, es momento oportuno para comenzar la profilaxis con ácido acetil salicílico para la aparición de preeclampsia. Respecto a las pruebas de laboratorio, si la paciente no cuenta con valoración preconcepcional, se deberá solicitar todas las pruebas basales: funcionamiento renal, funcionamiento hepático, el perfil inmunológico, incluyendo anticuerpos anti-DNA, C3, C4, anti-RO y anti-LA, así como el perfil de SAF. Con respecto a la ultrasonografía, se deberá solicitar un ultrasonido de primer trimestre con valoración de Doppler de las arterias uterinas. Para el segundo trimestre se debe buscar intencionadamente datos sugestivos de actividad, revisar las cifras tensionales y en toda paciente con lupus y anticuerpos anti-RO y anti-LA positivos deben ser enviadas a cardiología fetal entre la semana 16 a 28 para el tamizaje. Con respecto a las pruebas de laboratorio, se deberá tener anti-DNA, C3, C4 y pruebas de funcionamiento renal. Y con respecto al control ultrasonográfico, se deberá solicitar el ultrasonido estructural entre la semana 20 a 22. Para el tercer trimestre las actividades son similares. Sin embargo, aquí, a partir de la semana 27 a 28, se sugiere una prueba sin estrés de manera semanal. Además, que al llegar al término de la gestación, se deberá hacer la planeación de la resolución obstétrica en cuanto a momento y vía ideal. Con respecto a las pruebas de laboratorio, nuevamente debemos contar con niveles actualizados de anticuerpos anti-DNA, C3 y C4, así como las pruebas de funcionamiento renal. Hablando del ultrasonido, se deberá contar con un ultrasonido de crecimiento a partir de la semana 28, y en todo feto que se encuentre alguna alteración en la curva de crecimiento, se deberá llevar un seguimiento de manera semanal. Por lo tanto, la periodicidad de las visitas dependerá del grado de actividad y de las condiciones clínicas de la paciente. La primera consulta entre la sexta y octava semana y las consultas subsecuentes mensuales hasta la semana 30, cada una 2 semanas hasta la 37 y semanal hasta la resolución obstétrica. En tanto que para el seguimiento reumatológico se preferirá un seguimiento cada 4 a 6 semanas hasta la semana 28, cada 2 a 3 semanas hasta la 32 y cada 2 semanas hasta la semana 36. Nuevamente, la periodicidad dependerá del grado de actividad de la paciente y del estado clínico. Un punto importante en el seguimiento de la paciente con lupus y embarazo es la presencia de predictores de desenlaces adversos. Se sabe que la paciente con lupus y embarazo tiene mayor riesgo de desenlaces maternos y fetales. Por eso, se ha tratado de identificar diferentes predictores de desenlaces, tanto de laboratorio como clínicos. Para esto, tenemos el estudio PROMIS, el cual es el estudio más importante en cuanto a lupus y embarazo se refiere. Este fue publicado en el año del 2015 y tuvo por objetivo el identificar predictores de resultados adversos en pacientes con lupus inactivo o estable. Se trató de un estudio de corte prospectivo multicéntrico que incluyó a 385 pacientes, en donde se valoraron los siguientes resultados adversos, encontrándose que en el grupo que tenía diagnóstico de lupus, un 19% de estas presentó cualquier resultado adverso, en comparación con el 3% del grupo control que incluía población sana. De estos resultados adversos, hasta un 6% presentó muerte fetal o neonatal, 9% parto pretérmino y 10% de estos fetos se consideraron pequeños para edad gestacional. Al hablar de los diferentes predictores, un puntaje de Sleptide por arriba de 4, la aparición de brote entre la semana 20 a 23, la historia de enfermedad renal, de eventos trombóticos, así como de muerte fetal y niveles de complemento bajos se asociaron de manera estadísticamente significativa con los diferentes resultados adversos. Asimismo, el uso de antihipertensivos, así como la presencia de anticoagulante lúpico, incrementaba el riesgo de manera estadísticamente significativa para cualquier desenlace adverso, por lo cual se concluye que en aquellas pacientes con predictores basales presentes tienen un mayor riesgo todavía para presentar desenlaces adversos durante la gestación.
Este otro estudio publicado en el año del 2018 tuvo por objetivo el comparar los resultados adversos maternos y fetales en aquellas pacientes con lupus en dos grupos. Fue un estudio retrospectivo que se comparó con un estudio observacional prospectivo. En el primero se incluyeron a 236 mujeres que fueron atendidas entre junio del 2005 y mayo del 2010, las cuales no recibieron consejería preconcepcional. Fueron comparadas con 214 mujeres que fueron atendidas de junio del 2010 a mayo del 2015, en donde ellas sí recibían consejería preconcepcional, encontrándose que en aquellas pacientes que no recibían consejería preconcepcional tenían mucho mayor riesgo para presentar eventos trombóticos, empeoramiento, pérdida de la función renal, así como aborto y conclusión del embarazo vía abdominal. Al hablar de los resultados adversos fetales, se encontró que en aquellos pacientes que no recibían consejería preconcepcional tenían una mayor tasa de prematurez, de restricción de crecimiento intrauterino, ingreso a terapia neonatal, así como muerte fetal. Hablando de los predictores que estos autores identificaron, se encontró que la presencia de anticuerpos anti-RO y anti-LA, así como el uso de inmunosupresores, incrementaba el riesgo de manera estadísticamente significativa para la presencia de resultados adversos. En tanto que la remisión de la enfermedad por un periodo mayor a 6 meses antes de la concepción era un factor protector, disminuyendo hasta un 32% el riesgo de presentar resultados adversos. Por lo cual, se concluye que el manejo interdisciplinario, así como la identificación de diferentes factores de riesgo, pueden llegar a mejorar los resultados tanto maternos como perinatales. Otro de los escenarios de suma importancia durante el control prenatal es la presencia de brote lúpico. Este está definido como un incremento en la actividad en uno o más órganos con empeoramiento o aparición de nueva sintomatología. Esta puede ser a nivel renal, hematológico, musculoesquelético y cutáneo, en donde el predictor más importante para la aparición de este es la actividad preconcepcional. Se ha visto que hasta un 58% de las mujeres que logran el embarazo con actividad de la enfermedad pueden presentar brote durante el embarazo, en comparación con un 8% de las mujeres que logran la concepción con el menor grado de actividad posible. Otro de los factores predictores para la presencia de brote durante el embarazo es la suspensión de la terapia, así como historia de enfermedad renal o el embarazo con enfermedad renal activa, en donde se triplica el riesgo. La clasificación del brote va a definir el manejo, sea ambulatorio o hospitalario, en donde se considerará brote severo a toda paciente con nefritis lúpica y manifestaciones neuropsiquiátricas, ameritando ingreso a hospitalización de inmediato. El abordaje diagnóstico de la paciente con brote lúpico debe incluir la clínica para valorar la severidad del brote, así como laboratoriales. Nuevamente se solicitarán anticuerpos anti-DNA de doble cadena y niveles de complemento. Una disminución de por lo menos el 10% de los niveles basales de complemento son altamente sugestivos de actividad de la enfermedad. Asimismo, en aquellos pacientes que se sospecha de enfermedad renal o de actividad a nivel renal, se solicitará sedimento urinario y medición de las proteínas urinarias. Las escalas de actividad que se han autorizado o validado para su uso durante el embarazo son la IP y SLEDAI. Sin embargo, estas son única y exclusivamente para el reumatólogo y no servirán para la toma de decisiones. De igual forma, debemos ser sumamente cautelosos con la sintomatología del brote lúpico, puesto que algunos de estos pueden emular a la sintomatología clásica del embarazo. No obstante, la presencia de el aumento en la titulación de los anticuerpos anti-DNA de doble cadena y la disminución de por lo menos el 10% de las cifras del complemento no sugerirán que se trata de actividad de la enfermedad y no así de embarazo. El manejo farmacológico, como podemos ver en la siguiente tabla, está basado en los diferentes grupos de medicamentos que son considerados seguros para el embarazo, recordando que no se puede ocupar ni metotrexate, ni micofenolato mofetil o ciclofosfamida. Se hará uso única y exclusivamente de hidroxicloroquina, así como de dosis altas de esteroides. Otro de los escenarios especiales a contemplar es la presencia de nefritis lúpica, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lupus neonatal, bloqueo auriculoventricular fetal y restricción de crecimiento intrauterino. Comenzando con la nefritis lúpica, este tiene una incidencia hasta del 20 al 55% durante el embarazo, en donde el riesgo se aumenta hasta 9 veces más en aquellos pacientes que consiguen el embarazo con niveles de proteinuria por arriba de 1 gramo
o bien que ya tengan un decremento en la tasa de filtrado glomerular por debajo de los 60 mililitros. Predictores de nefritis lúpica se han identificado como los niveles bajos de C3, así como la titulación elevada de anticuerpos anti-DNA de doble cadena. La importancia de la presencia de nefritis lúpica durante el embarazo radica en que esta incrementa hasta 8 veces más el riesgo para pérdida de la función renal, hasta 6.3 veces más para muerte fetal y hasta 17.9 veces más para parto pretérmino, todos con intervalos de confianza estadísticamente significativos. La clasificación histológica también nos permite valorar la severidad del cuadro. De igual forma, dentro del abordaje diagnóstico, es importante identificar alteraciones en el índice de proteína creatinina urinaria, alteraciones en la tasa de filtrado glomerular, las características del sedimento activo con presencia de eritrocitos dismórficos y otros cilindros, puede haber elevación de la creatinina sérica y la elevación de la titulación de los anticuerpos anti-DNA de doble cadena con disminución de los niveles de C3 y C4. De igual forma, se puede hacer uso de la biopsia renal, ya que esta nos permitirá realizar un diagnóstico histopatológico definitivo. No obstante, para poder realizarla, el riñón de la paciente debe medir por lo menos entre 9 a 10 centímetros y se prefiere una edad gestacional por debajo de los 30 semanas de gestación. Inclusive, en algunas bibliografías manejan una edad tope de 27 semanas. En aquellas pacientes en donde no se pueda realizar una biopsia renal, esa se puede diferir hasta el puerperio. ¿Quiénes son candidatas a la realización de biopsia renal? Toda paciente con elevación de creatinina de manera inexplicable, proteinuria por arriba del gramo, más presencia de sedimento activo o deterioro de la función renal sin importar el grado de proteinuria. El manejo farmacológico dependerá de si tenemos el diagnóstico histopatológico. Si no lo tenemos, el manejo puede ser empírico, en donde nuevamente se hará uso de hidroxicloroquina, así como de glucocorticoides e inmunosupresores, haciendo énfasis que nuevamente no se puede ocupar ciclofosfamida, micofenolato mofetil, ni metotrexate. Para el uso de tacrolimus y rituximab, estos son considerados seguros durante el embarazo. Este estudio, publicado en el año del 2018, tuvo por objetivo el determinar el efecto que tenía la nefritis lúpica sobre los resultados maternos y fetales. Fue una revisión sistemática y metaanálisis en donde se incluyeron 16 ensayos clínicos aleatorizados con 1.760 mujeres, en donde se valoraron los diferentes resultados adversos maternos y fetales, encontrándose que la presencia de nefritis lúpica incrementa hasta 4.6 veces más el riesgo por hipertensión gestacional y hasta 14.1 veces más para brote lúpico a otro nivel. De igual forma, se encontró que incrementa el riesgo hasta 0.9 veces más y 0.4 veces más para parto pretérmino y restricción de crecimiento intrauterino respectivamente, todos con intervalos de confianza estadísticamente significativos. Por lo cual, se concluye que sí existe una asociación significativa en pacientes que tienen diagnóstico de lupus y nefritis lúpica con los diferentes resultados adversos. Un punto muy importante es la distinción de nefritis lúpica versus preeclampsia, puesto que la nefritis lúpica es considerada uno de los imitadores de preeclampsia por excelencia. No obstante, la nefritis lúpica se caracterizará por elevación en los títulos de anticuerpos anti-DNA de doble cadena, niveles bajos de complemento, así como las características de un sedimento urinario activo. Además, que este cuadro responde al manejo con glucocorticoides. A diferencia de la preeclampsia, en donde no hay alteraciones en los niveles del perfil inmunológico, el sedimento urinario no se encuentra alterado y no hay respuesta a los glucocorticoides. En tanto que la preeclampsia, de igual forma, se caracteriza por un imbalance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Este estudio, publicado en el año 2020, tuvo por objetivo el evaluar los niveles de los diferentes factores angiogénicos y antiangiogénicos en pacientes con lupus inactivo, nefritis lúpica y preeclampsia. Fue un estudio transversal que incluyó a 71 gestantes atendidas en un hospital de Río de Janeiro, encontrándose que los niveles más altos en cuanto a la relación SFLT1 y el factor de crecimiento placentario se encontró en aquellas pacientes que tenían diagnóstico de preeclampsia y de lupus eritematoso, por lo cual se concluye que las pacientes con lupus y preeclampsia tienen un perfil angiogénico similar a la paciente gestante sin lupus. Por lo tanto, los factores angiogénicos son de utilidad para la distinción de estos dos escenarios clínicos. Otro de los escenarios a considerar es la coexistencia de lupus y SAF.
Es importante tener en consideración que la paciente puede tener positivos los anticuerpos antifosfolípidos o bien cumplir con los criterios de Sidney. Para aquella paciente que tiene anticuerpos positivos y criterios de Sidney positivos, se integra diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Este escenario se ve presente hasta en un 20% de las situaciones, y la importancia de esto radica en que aumenta hasta 3 veces más el riesgo para desenlaces adversos. En conjunto con el manejo farmacológico ya mencionado, se debe incluir en estas pacientes la tromboprofilaxis, esto en función de si hay o no historia de eventos trombóticos. Para aquellos pacientes que sí lo tengan, se deberán dar dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular, y para aquella paciente que no lo tenga, se puede hacer uso de ácido acetilsalicílico con una dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular. Otra de las implicaciones del lupus en la paciente embarazada es la presencia de lupus neonatal. Este se debe al paso de los anticuerpos anti-RO y anti-LA a la circulación fetal. El lupus neonatal se encuentra presente hasta en el 1 al 2% de los recién nacidos, en donde cursarán con manifestaciones cutáneas, alteraciones en la función hepática y hematológicas, con una resolución espontánea entre los 3 a 6 meses. El paso principal de estos anticuerpos anti-RO y anti-LA se da entre la semana 16 a 30 de la gestación. Una de las manifestaciones más severas del lupus neonatal es el bloqueo auriculoventricular fetal, en donde este se presenta hasta en un 3.5 por cada 100 nacimientos. De igual forma, se ha encontrado una tasa de recurrencia hasta del 17% en aquellos fetos que son de madres con lupus y que ya haya un antecedente de un hijo afectado. En este caso, el lupus neonatal o bloqueo auriculoventricular fetal se manifestará con bradicardia fetal, insuficiencia cardíaca congestiva, derrame pericárdico y ocasionará hasta un 20% de muerte perinatal y hasta un 70% de muerte fetal. Dentro del abordaje diagnóstico y el tamizaje de estos pacientes, se debe realizar desde la visita preconcepcional, midiendo los anticuerpos anti-RO y anti-LA. En aquellas pacientes que tengan esta medición de un año atrás antes de la búsqueda del embarazo, se consideran vigentes. Para aquella que no lo cuente, se deberá solicitar una nueva medición. En las pacientes que tengan estos anticuerpos positivos, se deberá solicitar una ecocardiografía fetal entre la semana 16 a 26, y el seguimiento dependerá de si hay antecedente o no de hijo afectado. Para aquellas pacientes que no tengan historia de hijos afectados, se hará semanal entre la semana 18 a 22 y cada 2 semanas hasta la semana 28. En tanto que para la paciente con antecedente de hijo afectado, será semanal de la semana 18 a 32. El manejo farmacológico en conjunto con todo lo mencionado debe incluir indispensablemente hidroxicloroquina. Además, en aquellas pacientes en donde se diagnostique un bloqueo auriculoventricular incompleto o lesión miocárdica, se debe indicar el uso de dexametasona a dosis de 4 a 6 miligramos al día, y en aquellas pacientes en donde haya una progresión del bloqueo o que de primera instancia se diagnostique un bloqueo completo, se preferirá el uso de agonistas beta-adrenérgicos con el objetivo de incrementar la frecuencia cardíaca fetal. Otros desenlaces adversos a tener en consideración es la pérdida del embarazo, puesto que en estas pacientes tienen hasta un 20% para presentar aborto, 3% muerte fetal, y también es importante que en estas pacientes sus fetos tienen mayor riesgo de presentar alteraciones en el crecimiento fetal. Se ha visto que hasta un 30% de estos muestran restricción de crecimiento intrauterino y que el mayor riesgo se encuentra en aquellos pacientes con actividad a nivel renal. De igual forma, 25% de los fetos de estas madres serán considerados con peso bajo para edad gestacional. Hablando del parto pretérmino, este se puede asociar a otras complicaciones propias de la enfermedad, encontrándose que hasta un 39.4% de los embarazos de madres con lupus acabará de manera pretérmina, versus un 12% de la gestante sana. Este estudio, publicado en el año 2017, tuvo por objetivo el evaluar las complicaciones maternas y fetales asociadas al lupus. Fue una revisión sistemática y metaanálisis que incluyó a 8 ensayos clínicos aleatorizados con más de 9,000 mujeres, en donde se valoraron los diferentes resultados adversos, encontrándose que la presencia del lupus aumenta el riesgo para aborto, óbito, feto pequeño para edad gestacional, peso bajo para edad al nacimiento, parto pretérmino, ingreso a terapia neonatal, así como aparición de preeclampsia y cesárea.
todas con intervalos de confianza estadísticamente significativos, por lo cual concluyen que los embarazos complicados con lupus se tienen asociación con mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales. Al hablar de la resolución obstétrica, debemos tener en consideración que la paciente que se encuentre con remisión o con un buen control de la enfermedad, se puede esperar el inicio del trabajo de parto de manera espontánea. Inclusive, en aquellas pacientes que lleguen a la semana 39 sin desencadenar trabajo de parto y si las condiciones obstétricas lo permiten, se puede proponer la maduración cervical. Para aquellas pacientes con actividad lúpica, se deberá individualizar de acuerdo al grado de actividad y al sitio en donde se encuentra la actividad de la enfermedad. La vía de resolución dependerá de las indicaciones obstétricas. Una vez resuelto el embarazo, se deberá continuar el seguimiento durante el puerperio, en donde uno de los puntos a considerar con la paciente es la lactancia, con la ocupación de fármacos que se consideren seguros para el recién nacido. Dentro de esto se puede mencionar el uso de la hidroxicloroquina, la azatioprina, los glucocorticoides, ciclosporina, tacrolimus, rituximab y los AINES, teniendo en consideración que en aquellas pacientes que consuman una dosis por arriba de 20 miligramos al día de glucocorticoides, se deberá postergar la toma de leche materna por lo menos 4 horas luego de la toma del medicamento. En tanto que nuevamente metotrexato, leflunomida, ciclofosfamida y el micofenolato mofetil están totalmente contraindicados en la lactancia. De igual forma, se deberá valorar si la paciente amerita o no continuar con la tromboprofilaxis. En aquellas pacientes que solo tengan diagnóstico de lupus, se deberá valorar si hay coexistencia de otros factores de riesgo para eventos trombóticos. En aquellas pacientes que sí los tengan, se puede prolongar la tromboprofilaxis hasta 7 días. Para aquellas pacientes que tengan lupus y anticuerpos antifosfolípidos positivos, con o sin síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, se preferirá el uso de la tromboprofilaxis hasta 6 semanas más. Un punto fundamental previo al egreso de la paciente es la anticoncepción. Esta dependerá nuevamente de si la paciente tiene o no anticuerpos antifosfolípidos positivos. Para aquellas que los tengan positivos, se preferirá el uso de los dispositivos intrauterinos, así como la píldora de progestina, haciendo énfasis en que se deberán evitar los anticonceptivos hormonales combinados por el riesgo incrementado de eventos trombóticos. Para aquellas pacientes que tengan negativos los anticuerpos antifosfolípidos, dependerá del grado de actividad lúpica. En aquellas pacientes en donde tengan un bajo nivel de actividad, se puede hacer uso de dispositivos intrauterinos, implante subdérmico, hormonales combinados, píldora de progestina y anillo vaginal, en tanto que se deberá evitar el uso del parche, puesto que este sí se ha visto con un riesgo incrementado para eventos trombóticos. Por otro lado, en la paciente que tiene actividad de moderada a severa, se preferirá el uso de dispositivos intrauterinos o de implante subdérmico. En esta tabla podemos ver los diferentes criterios de la CDC y del Colegio Americano en donde en la paciente con lupus y anticuerpos antifosfolípidos positivos o estatus desconocidos se preferirá de primera instancia los dispositivos intrauterinos. Con respecto al seguimiento, una vez egresada la paciente, a las 6 semanas se deberá hacer el seguimiento por parte de obstetricia con toda la rutina del puerperio, en tanto que el servicio de reumatología deberá buscar datos sugestivos de actividad y se solicitará a la paciente para esta cita biometría hemática, pruebas de funcionamiento renal y hepático, así como un perfil inmunológico. Por último, podemos concluir que la consejería preconcepcional es imprescindible para mejorar el pronóstico materno-fetal, que la estratificación del riesgo obstétrico es el punto más importante de esta consejería, en donde la actividad lúpica en los 6 meses previos a la concepción se asocia de manera significativa con la presencia de resultados adversos. El embarazo se debe desaconsejar ante la presencia de hipertensión pulmonar grave, enfermedad pulmonar restrictiva, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, ictus o historia de brote grave. De igual forma, previo a la concepción se debe hacer un ajuste farmacológico por medicamentos compatibles para el binomio, teniendo en consideración que el metotrexato, la leflunomida, el micofenolato mofetil y la ciclofosfamida están totalmente contraindicados. A diferencia de la hidroxicloroquina, que debe estar indicada en toda paciente con lupus por los múltiples beneficios que éste presenta. De igual forma, no debemos perder el enfoque interdisciplinario en el manejo de estas pacientes,
teniendo en cuenta los escenarios a contemplar como brote lúpico, nefritis lúpica, la coexistencia con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y lupus neonatal. Los principales desenlaces adversos a considerar son aborto, preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, feto pequeño paragestacional y parto pretérmino, y que el momento y la vía de resolución deberán individualizarse de acuerdo al estadio de cada paciente. Además, que la lactancia es 100% segura siempre y cuando se ocupen fármacos compatibles para la misma. Gracias. Por último, quiero dejar ante ustedes un algoritmo para consultas futuras en donde se abarcan los puntos clave de los diferentes momentos de intervención, pasando por la asesoría preconcepcional, el control prenatal, la resolución obstétrica, el puerperio, tomando en consideración aspectos sobre la lactancia y la anticoncepción. Gracias. Agradecemos a la doctora su excelente plática y los esperamos la siguiente semana con nuestro próximo tema. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanidad.